¿Qué sabes sobre el aprendizaje? Pon a prueba tus conocimientos. Tenemos 150 preguntas fundamentales que debes conocer. Vamos con el primer grupo. 1. ¿Qué significa aprender? Aprender es comprender las causas y efectos de algo con el fin de utilizarlo en otro momento o otro elemento. 2. ¿Qué es adiestramiento? Adiestramiento es memorizar y ejecutar un determinado procedimiento con el fin de replicar el modelo lo más exactamente posible, mediante premios y castigos. Una de las formas de medir el adiestramiento es determinando el coeficiente intelectual. 3. ¿Qué teorías educativas se basan en el adiestramiento? El conductismo, presente en la gran mayoría de prácticas docentes, especialmente en ciencias duras, y su versión modernizada de superdotados y prodigios. 4. ¿Qué es el andamiaje del constructivismo? El andamiaje es una serie de limitaciones mentales que utiliza el docente para que el alumno no se desvíe de lo proyectado para el aprendizaje. Es el equivalente a los premios y castigos del conductismo. 5. ¿Qué hacen el conductismo y el constructivismo con los conocimientos previos? Al conductismo no le interesan los conocimientos previos, sino el conocimiento que se quiere impartir, mientras que el constructivismo, si bien los tiene en cuenta en un principio, utiliza el lenguaje del docente para inducir al estudiante de que es erróneo y hay que cambiarlo por el nuevo conocimiento, ya que el método se basa en los principios del cambio cultural de la revolución comunista. 6. ¿Qué parte del cerebro es responsable de la memoria a largo plazo, el aprendizaje y la imaginación? El hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral crucial para la formación de nuevos recuerdos y la transferencia de información de la memoria a corto plazo a largo plazo. Además, es el centro de la imaginación, que nos permite hacer hipótesis, pensar en variaciones, ubicarnos en diferentes contextos del espacio y el tiempo, tener empatía, hacer extrapolaciones y generalizaciones, así como utilizar las metáforas. 7. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la repetición y la práctica? Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico se centra en la repetición constante de información para fijarla en la memoria. Es efectivo para recordar datos básicos, pero no fomenta la comprensión profunda. 8. ¿Cuál es la mejor forma de aprender información compleja? Dividirla en partes más pequeñas y conectarlas a conocimientos previos. Fragmentar información compleja y relacionarla con lo que ya sabemos facilita la comprensión y la retención. Este proceso activa conexiones neuronales existentes y crea nuevas, fortaleciendo la memoria. 9. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la observación y la imitación? Aprendizaje observacional. El aprendizaje observacional implica aprender observando el comportamiento de otros e imitándolo. Es especialmente importante en la infancia y se basa en la capacidad de procesar información social y modelar nuestras acciones según las de los demás. 10. ¿Cómo se llama la teoría que sugiere que aprendemos mejor cuando estamos en un estado emocional positivo? Teoría del estado de ánimo. La teoría del estado de ánimo afirma que el estado emocional influye en nuestro aprendizaje. Cuando estamos positivos, tendemos a estar más receptivos a la información, recordar mejor y ser más creativos. Pregunta número 11. ¿Qué tipo de memoria nos permite recordar eventos específicos de nuestra vida? La memoria episódica almacena recuerdos autobiográficos, como momentos, lugares y emociones que experimentamos. Estos recuerdos se organizan en una línea temporal y nos permiten revivir experiencias pasadas. 12. ¿Qué técnica de aprendizaje se basa en la repetición espaciada y la recuperación activa?
Sistema de repetición espaciada, SRE. El SRE optimiza el aprendizaje al repetir la información en intervalos cada vez más largos. La recuperación activa, que consiste en recordar la información antes de volver a verla, refuerza las conexiones neuronales y mejora la retención. 13. ¿Qué neurotransmisor está asociado con la recompensa y el aprendizaje? Dopamina. La dopamina es un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro. Se libera cuando experimentamos algo placentero, como aprender algo nuevo o completar una tarea con éxito, lo que refuerza las conexiones neuronales y motiva el aprendizaje. 14. ¿Cuál es el nombre del fenómeno que ocurre cuando aprendemos algo nuevo y olvidamos algo que ya sabíamos? La interferencia ocurre cuando la información nueva interfiere con la recuperación de información antigua, dificultando el acceso a recuerdos ya existentes. Esto puede ocurrir por interferencia proactiva, nueva información interfiere con la antigua, o retroactiva, antigua información interfiere con la nueva. 15. ¿Qué tipo de aprendizaje se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas? El aprendizaje procedimental se refiere al desarrollo de habilidades motoras y cognitivas que nos permiten realizar tareas de manera automática, como andar en bicicleta o escribir. Estas habilidades se adquieren a través de la práctica repetida y la automatización de procesos. 16. ¿Qué significa la zona de desarrollo próximo, ZDP, en la teoría de Vygotsky? Es la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con la ayuda de un tutor. La ZDP es un concepto central en la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo sociocultural. Representa la distancia entre el nivel actual de desarrollo del estudiante y su potencial de desarrollo con apoyo. La interacción con un tutor o experto dentro de la ZDP es esencial para el aprendizaje significativo. 17. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la interacción y el intercambio de ideas? El aprendizaje colaborativo implica trabajar en grupo para resolver problemas, compartir conocimientos y generar nuevas ideas. Este tipo de aprendizaje promueve el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la responsabilidad individual y grupal. 18. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra el uso de imágenes para mejorar la memoria? La memoria visual se basa en la capacidad de recordar y procesar información visual. Al asociar imágenes con conceptos, se crea una conexión más fuerte en la memoria, facilitando la retención y la evocación de la información. 19. ¿Qué neurotransmisor está asociado con la atención y la concentración? La acetilcolina es esencial para la función de la memoria y la atención. Su función en el cerebro se relaciona con la activación del sistema nervioso, la regulación del sueño y la memoria, y la facilitación de la comunicación entre neuronas. 20. ¿Qué técnica de aprendizaje se basa en la creación de asociaciones entre conceptos? Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son diagramas que representan las relaciones entre conceptos mediante palabras clave y enlaces. Esta técnica visual ayuda a organizar la información, establecer conexiones y mejorar la comprensión de los conceptos. 21. ¿Qué tipo de memoria nos permite recordar cómo hacer algo, por ejemplo, andar en bicicleta? Memoria procedimental. La memoria procedimental almacena las habilidades motoras y cognitivas que adquirimos a través de la práctica repetida. Estos procedimientos, como andar en bicicleta, tocar un instrumento musical o escribir, se realizan de forma automática sin requerir conciencia. 22. ¿Qué significa la plasticidad cerebral? La capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias.
La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para remodelarse a sí mismo en respuesta a nuevas experiencias y aprendizaje. Esta capacidad permite la creación de nuevas conexiones neuronales, la reorganización de redes neuronales existentes y la adaptación a los cambios ambientales. 23. ¿Qué técnica de aprendizaje involucra la lectura en voz alta y la creación de resúmenes? Lectura activa. La lectura activa implica un enfoque consciente en la comprensión y retención de la información durante la lectura. Leer en voz alta y resumir lo leído son estrategias que involucran la atención, la participación y la reflexión, mejorando la comprensión y el recuerdo. 24. ¿Qué neurotransmisor está asociado con el estado de alerta y la motivación? Noradrenalina. La noradrenalina, también conocida como norepinefrina, es un neurotransmisor que activa el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta lucha o huida. Se asocia con el estado de alerta, la atención, la memoria y la motivación, regulando la energía y la respuesta al estrés. ¿Cómo te ha ido? ¿Te animas a la próxima tanda de 25 preguntas? Déjanos un comentario y un like. Última pregunta de este grupo. 25. ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la reflexión sobre nuestras propias experiencias? Aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo implica analizar nuestras propias experiencias y reflexionar sobre su significado. Este proceso consciente de evaluación, cuestionamiento e interpretación de las experiencias personales nos permite obtener nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y modificar nuestro comportamiento,